Buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor por nuevamente reencontrarnos en este lugar y poder seguir estudiando la palabra del Señor. Así que los invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo número 5, por favor. Como es sabido, vamos a ir desarrollando temas diversos, reflexiones de temas que nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés, pero siempre es bueno repasar, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a hablar algo muy importante y creo que toma más vigencia cada día, considerando los tiempos convulsionados que vivimos en lo mundial, en lo secular y también en lo religioso, ¿ya? Lo vamos a decir de esa manera, en el ámbito de iglesia, del pueblo de Dios, que tiene que ver con el discernimiento. Vamos a dar lectura primero y de ahí, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar esto para nuestro bien, esperando que sea de provecho para cada uno de nosotros. Un saludo también, me sumo a los saludos hacia nuestros hermanos que no nos sintonizan, iba a decir, pero se conectan con nosotros a través de los elementos que el Señor nos ha provisto. Hebreos capítulo número 5, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Hebreos 5:11, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor bendiga su palabra. El tema es el discernimiento, que alguna vez sistemáticamente lo tratamos en nuestra iglesia local, pero como siempre decimos, esto es cíclico. El ser humano necesita escuchar las mismas cosas. El Señor decía, ¿no es cierto?, ya os lo he dicho antes, usaba esa frase, ya os lo he dicho antes. Es decir, lo que Él les enseñaba no era novedad, o al menos no debiera ser novedad. El apóstol Pablo también dice, por ahí andan muchos, lo dije muchas veces y aún lo digo llorando, que solamente piensan en lo terrenal. Se lo dice Pablo a los filipenses. El apóstol Pedro de la misma manera dice, ¿cierto?, me encargaré, es un pasaje muy interesante, que después de mi partida se les vuelvan a repetir las mismas cosas. Es decir, no es mucho lo que tenemos que sacar de nuevo, pero sí profundizar en lo que ya se nos ha dicho. Como hemos siempre tratado de
darle como una especie de simbología, una analogía a la escritura, es como un yacimiento minero, ¿ya? Usted descubre una veta, descubre un mineral y no va descubriendo nada nuevo, pero va profundizando en sacar más perlitas, como lo decimos ahí, incrustadas en la piedra, ¿ya? Es como un manantial inagotable. La verdad no cambia, pero sí la vamos profundizando. Y eso es importante porque cada uno debe hacerse una mirada retrospectiva en su caminar con Cristo. ¿Cuántos años llevamos en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Y si usted se remonta, pongamos 10 años atrás, quizás lo que usted entiende hoy día, en esos 10 años atrás no lo entendía. Y ha ido crecimiento, ha ido creciendo, ha ido discerniendo, ha ido profundizando en la verdad. Todos sabemos que la verdad fundamental para nuestra salvación, ¿cuál es? Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús vino al mundo para salvar a ¿quiénes? A los pecadores. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. Sin Cristo, sin su obra en la cruz, no hay salvación. Sin embargo, cuando partimos esta caminata, lo entendíamos a lo mejor con menos profundidad. Y eso es lo que quiere el Señor, que vamos profundizando en algo que no es nuevo, pero sí es tremendamente infinito. Ya como dice Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, el camino de Dios no lo podemos limitar a un conocimiento mero que uno dice, ya, no, yo ya lo tengo claro. Y eso es lo que presenta el autor de Hebreos. Quiero que hablemos hoy día, reflexionemos sobre el discernimiento. Ya vamos a hablar lo que significa la palabra y las implicancias que tiene este texto tremendo. Porque lamentablemente, lo decía nuestro hermano, estamos en tiempos peligrosos. Yo no sé si usted se da el tiempo a veces de examinar lo que pasa, no en el mundo, dejemos el mundo, la política, que se peleen entre ellos, hermano. No nos acaloremos ni nos llenemos no hagamos mala sangre, como decía Barnabás. ¿Se acuerdan? No te hagan mala sangre. Los viejos se acuerdan, el joven no tiene ni idea quién es Barnabás. Pero preocupémonos de lo que pasa en las iglesias. En la iglesia hay un problema serio, no hay discernimiento. Y cuando yo digo eso, no me estoy jactando de que tengo todo el discernimiento del mundo, ¿ya? Porque podría malinterpretarse de ninguna manera. El Señor nos está hablando a todos en esta mañana. Debemos cultivar el discernimiento porque hoy día hay un pueblo que se dice pueblo de Dios que no distingue entre el pasto verdadero y el pasto sintético. La otra vez yo compré unos trocitos de pasto sintético. Está bien caro el pasto sintético, ¿eh? Y resulta que hay diferentes tipos. Y hay algunos que se parecen bastante al pasto verdadero porque traen unos pelitos más o menos secos así. Y a simple vista parece verdadero. Pero usted se acerca, lo toca y se da cuenta que es pasto sintético. Bueno, hoy día se dispensa palabra de Dios o la escritura de los púlpitos, pero está entregada en una idea sintética, en una idea artificial. Y eso debemos nosotros tener la capacidad ya de distinguir, de discernir, para nuestro bien de manera individual y también congregacional como iglesia. Hoy día lamentablemente no se discierne en el pueblo de Dios cuál es la verdad en todo ámbito, no se distingue entre la verdad y la mentira. Es una iglesia en definitiva nominal y que va en consonancia con la profecía bíblica, porque también quiero recordar que la iglesia final, que es la que presenciará, ¿cierto?, este momento tan anhelado por la mayoría de las iglesias bíblicas, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? La iglesia que presencia esto no es una iglesia espiritual, es una iglesia bastante carnal. Es la iglesia en la Odisea que aparece en el capítulo 3, versículo 14 en adelante de Apocalipsis. La iglesia en la Odisea se caracterizaba principalmente por su apego a las cosas materiales. Acuérdense que ella decía, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Es como decir en la arrogancia, no necesito de nada ni de nadie. Una iglesia altanera, una iglesia avarienta, que lo único que pensaba en aterrizarse más y más en este mundo. Bueno, es lo que está pasando hoy día. Para nadie es un misterio cómo se predica desde los púlpitos. Si vienes a Cristo, Él te va a prosperar, ¿o no es así? Si vienes a Cristo, todos tus problemas emocionales se van a terminar. Si tú vienes a Cristo y tienes problemas matrimoniales, el Señor te va a restaurar el matrimonio. Y todo tiene que ver con prosperidad. Economía, salud, bienestar.
todas las áreas de nuestra vida tienen, según esta teología, tienen que ser prosperadas. Bueno, eso es lo que pregona esta iglesia falsa, esta iglesia apóstata, esta iglesia de poco crecimiento espiritual que no distingue entre el bien y el mal, que no tiene discernimiento. Usted se preguntará, y yo también, ¿qué es discernimiento? Nosotros usamos mucho esa palabra. ¿Qué es discernir? Alguna vez lo comentamos, esto proviene de un vocablo griego, nuestro idioma español está compuesto gran parte de idioma griego, de vocablos griegos. La palabra original es diacrisis, que significa en términos simples, siempre es bueno bajar lo complejo a lo simple para que se nos quede memorizado, no tanto tecnicismo. Diacrisis, discernimiento, significa una crítica justa, un acto de juicio, es decir, tener la claridad para establecer un justo juicio, distinguir, separar, entender, comprender y poder distinguir, vuelvo a reiterar, entre la verdad, entre el error, entre la luz, entre las tinieblas, la verdad o la mentira, lo dulce o lo amargo. Esto no se evoca, por supuesto, yo sé que usted está pensando en su mente, Isaías, ¿se acuerda? El profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, cuando hace un llamado a esos ayes como interjecciones, ay, ¿no es cierto? El Señor en muchos pasajes aparece el ay, ¿eh? Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a los que consideran la luz como tinieblas o tinieblas como luz, o no distinguen entre lo amargo o lo dulce. Ay de ellos. Es decir, falta de discernimiento. El profeta Isaías habla de eso y también el profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando confrontaba a los cientos de profetas falsos? ¿Hasta cuándo claudicaréis, es decir, cavilaréis, cojearéis entre dos pensamientos? Por ahí me dicen que Baal es mi solución y por acá me dicen que Jehová es la solución. No podéis. Si tú decís que Baal es tu Dios, bueno, sigue a Baal. Pero si es Jehová, servirle a él. Pero no podemos claudicar entre dos pensamientos, tenemos que discernir. Y esa es la palabra discernimiento, establecer un justo juicio de las cosas. Y esto nos acordábamos en su oportunidad de este personaje famoso de la Escritura que no quiso, voy a decirlo así, no quiso establecer un juicio justo, que fue Poncio Pilato. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente. Pero él, político, para que estamos con cosas, los políticos la saben hacer muy bien, él tenía que, de alguna manera, darse vuelta a la chaqueta y le entregó al pueblo que decidiera cuál es el justo juicio. Todos nos acordamos, ¿cierto? Y como siempre ocurre la tónica, escogen a Barrabás y dejan al Señor Jesucristo en la cruz. Eso ocurrió. El hombre tropieza con la misma piedra. Por lo tanto, no había ningún tipo de amor al justo juicio. La iglesia, hermano, debe buscar el discernimiento para establecer el justo juicio de Dios. El justo juicio que Dios nos establece en su palabra. Una crítica justa, un distinguir. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra familia hay conflicto? Porque el que tiene que establecer un justo juicio hace caso omiso de ese justo juicio. Porque es mucho más fácil esconder la cabeza, ¿dónde? Como el avestruz, ¿cierto? Esconderla en la tierra para evitarse problemas, claro que sí. Cuando uno no tiene responsabilidad de hacer justo juicio, uno no tiene problemas de úlcera ni de insomnio. Hay que llevarse los problemas a veces, hermano, y esto lo digo también para los jefes de hogar. A veces ocurre que el discernimiento en el hogar está ocultado, está encubierto para evitar los problemas y, como se dice en una jerga muy chilena, llevar la fiesta en paz. Pero como cristianos tenemos que establecer discernimiento en la familia y llevarnos y tomarnos el trago amargo para que se establezca un justo juicio de lo que está pasando. Discernir entre el bien y el mal. No podemos ser Pilato toda la vida. No sé si se entiende. Llevémoslo al plano también personal. Es decir, aquí asoma también un contraste en la palabra original de discernimiento, que es diacrisis, que significa justo juicio, a la palabra hipocrisis. El prefijo hipo, ¿qué es lo que es? A ver, cuando uno dice hipocalórico, bajo en calorías.
Exactamente. El prefijo hipo es bajo. ¿De dónde deriva la palabra muy conocida por nosotros, que es la palabra hipocresía? Que deriva de hipocrisia, es decir, un juicio muy bajo, en donde no establecemos ningún tipo de juicio porque estamos enmascarados, porque también en la polisemia de las palabras, la palabra hipocrisis se tradujo como máscara. Es decir, en la antigua Grecia, los hipócritas eran los que se ponían máscaras. Y había que cambiarse las máscaras de acuerdo a la fiesta. ¿Ha visto usted las representaciones de las programaciones, los espectáculos? Siempre los ponen con dos máscaras, una alegre y una triste, ¿ya? Viene de la antigua Grecia. Entonces la hipocrisia es el antónimo del discernimiento. Es decir, yo no me meto ahí, Eso es hipocresía. ¿Se entiende, no? Entonces tiene muchas connotaciones. Porque el creyente, hermano, a la luz de la Biblia, y esto todos nosotros estamos llamados a descubrirlo personalmente en nuestra vida devocional, de manera personal, para nuestro bien, para el bien de la familia, para el bien de la colectividad que es la iglesia. No podemos ser caso omiso. Estamos llamados a desarrollar una especie de pensamiento crítico. Nosotros tenemos que no tragarnos todas las cosas, hermanos, tenemos que discernir lo que pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero que observemos el proverbio, hermano, el proverbio capítulo 14, versículo 15, dice así. Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mire, un proverbio bastante simple, ¿ya? Siempre yo les recomiendo a los hermanos cuando me dicen, ¿qué puedo leer de la Biblia? Y si usted está comenzando recién, lea los Salmos, lea los Proverbios, lea Eclesiastés. Son libros de sapiencia, de vivencia, de una experiencia vivencial, es decir, nos ayuda a vivir. Este pequeño versículo nos amplía el conocimiento y nos abre una carpeta enorme de desarrollo en la reflexión que queremos llevar en esta mañana sobre el discernimiento. Dice, el simple todo lo cree. Esta palabra simple, ustedes saben que hay muchas palabras que en el español deben tener un análisis que no necesariamente significa lo que para nosotros se traduce. Por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando hablamos de la palabra piedad en la Biblia, ¿qué es piedad para usted? Un acto piadoso, por ejemplo, es hacer misericordia con alguna persona desvalida. Entonces, actúe con piedad. Pero en la Biblia la palabra piedad tiene que ver con devoción a Dios, con servicio a Dios, con temor reverente a Dios. Por eso que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Es decir, no está hablando de vida de caridad, sino que de devoción, de servicio temeroso a Dios, ¿se entiende? Por lo tanto, la palabra piedad no tiene la misma connotación para nosotros en el español de manera directa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta palabra simple. Simple podríamos decir que es una virtud de las personas. A veces uno se jacta, yo soy un hombre simple, ¿ah? Yo soy una mujer simple, podrá decir usted, hermana. Por lo tanto, no me hago problema. Y es bueno ser simple, no ser complejo. Pero esta palabra simple en el hebreo significa aquel que no logra discernir las cosas. Es una persona que no tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Es lo mismo que aparece en el Salmo 119. A ver si lo busca. Salmo 119, el salmo más grande, más largo, ¿cierto? Que aparece. Vamos a leer todos los versículos. No, es broma eso. Salmo 119, versículo 130. ¿Qué dice ahí? La exposición de tus palabras alumbra. Eso es importante. La Biblia nos alumbra el entendimiento, nos ilumina. Si no leemos la Biblia, por más creyentes que seamos, vamos a seguir en oscuridad. No vamos a discernir. ¿Se entiende? Dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué más dice? Lea usted. Hace entender a quiénes. A los simples. A los que no tienen capacidad de discernir. Eso es lo que está diciendo. Es decir, la palabra simple en hebreo significa que no tenemos capacidad de entender entre el bien y el mal. Por eso que necesitamos la luz de ¿qué?
de la palabra de Dios para comprender, para entender, para juzgar con justo juicio, es decir, para discernir. Por lo tanto, el Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree. La persona que no distingue entre un pasto verdadero y un pasto sintético se traga todo. No entiende. Un predicador que aparece elocuentemente y habla de Cristo y habla de Dios y aleluya y gloria a Dios y el Espíritu Santo, y le creen inmediato. Cuando el apóstol Pablo nos advierte, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Es decir, ya vamos a llegar a Hebreo, tenemos que dejar de ser simples en el contexto, ¿cierto? Es bueno ser simple, no ser complejo como persona, pero en el contexto discernir, ¿sí? Y aquí está el contraste. Los proverbios se mueven entre contrastes, ¿cierto? Por ejemplo, dice aquí, el simple todo lo cree, nada discierne, pero, o más, el avisado, que es lo que es avisado, no el que le avisaron, aunque podría provenir la raíz de allí, pero el que está prevenido, el prudente, el que logra discernir las cosas, el avisado mira bien sus pasos. Qué importante, hermano, estos consejos de la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Muchos de nuestros padecimientos, hermano, ocurren porque no hemos discernido nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones malas hemos tenido en nuestra vida? Y muchas de esas decisiones malas acarrean consecuencias que nos van a acompañar toda la vida. Y uno cuando dice o cuando advierte especialmente a sus hijos que tienen mayor confianza y les advierte a escoger bien, a tomar buenas decisiones en el Señor, no es por fastidiarlos, es por su bien. Aunque muchas veces los receptores de esas exhortaciones no quieran recibir el consejo, ¿ya? Y ahí también gatilla un poco la humildad, gatilla algo que nos sobra, que es la soberbia. Por lo tanto, la verdad de Dios muchas veces desechada cuando es una medicina a nuestros huesos, es para nuestro bien. Yo me acuerdo, hermano, permítame que haga esta analogía, siempre me llevaban a un médico que cuando me enfermaba me recetaban unas cápsulas, pero era un sufrimiento tomarme esas cápsulas. No sé por qué me costaba tanto. Para mí era rechazar el remedio que me iba a mejorar. Eran unas cápsulas que se me iban deshaciendo en la boca, no las podía tragar. No sé si a alguien le pasó. Yo era muy leso nomás. Bueno, puede ser. Pero me evoca este ejemplo. La Biblia muchas veces no es agradable escuchar que te digan que eres pecador, que estás ensoberbeciéndote en tu vida. Créame que cuando de este púlpito salen esas exhortaciones, me las estoy diciendo a mí mismo. Y espero que todo aquel que hable desde acá y que diga eso, primero pase por sí mismo, ¿no? Para que no se malinterprete como que el que está aquí es impoluto, que no tiene errores. No, miles de errores, hermano. Uno mira hacia atrás y dice que poco he progresado desde que comencé esta caminata. No es una exposición a la jactancia de perfección, pero cuando uno está mal y sus padres le amonestan, ¿qué pasa con los hijos? Se enojan, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor nos quiere ir creciendo en discernimiento, ser avisado, como dice el texto, ser prudente, ser sagaz, para tomar las mejores decisiones, no conforme a nuestro corazón, no conforme a nuestra compulsividad. Y hay áreas que son irreversibles, hermano, irreversibles, y que no se puede volver atrás. El que lea entienda, como dice la Escritura. Por lo tanto, el llamado es a discernir, a establecer un pensamiento crítico. Pablo le decía a los tesalonicenses, examinadlo todo. Esa palabra que dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:21, si la quiere apuntar ahí, tiene la idea de el herrero. No sé cuántos han visto un herrero. Herreros los que trabajan el fierro, ¿ya? En la fragua. Ese oficio, esa profesión antigua donde hacían unas rejas formidables, hoy día todo es súper práctico, ¿cierto? Pero antes había mucho arte en eso. Bueno, el herrero, antes de aprobar un material, lo probaba, es decir, probar para aprobar. Es como que tenía un doble control de calidad.
Es decir, aquí no basta con escuchar por ahí algo y tragarlo de inmediato. Es como mi madre siempre me decía, hijo, mastica antes porque puede haber espinas. ¿Se acuerda cuando comíamos pescado? Y esos pescados medio juleros que traían harta espina, porque ahora hasta los pescados tan sofisticados no traen casi nada de espina. Yo me acuerdo que rodeaba el plato con espina. Y de alguna manera uno comía con temor porque había que desmenuzar, había que separar, usando el término, había que discernir entre lo comestible y lo que podía hacerme daño. Por lo tanto, examinarlo todo significa todas las cosas, las enseñanzas, lo que pasa en nuestra vida, todo debe ser expuesto a la luz escrutadora que analiza, que desmenuza la verdad. Y al final de ese claro que requiere tiempo, requiere responsabilidad, pero al final de ese proceso tomamos decisiones correctas. El propio Pablo se vio relacionado con estos hermanos de Tesalónica porque fue en una región que él visitó como misionero en Macedonia. ¿Ya? Macedonia, yo me acuerdo una vez, preguntar al hermano, ¿sabes lo que es Macedonia? Y me dijo, es un postre. Y tenía la razón. La culpa fue mía que no precisé la pregunta. La región de Macedonia, la región griega de Macedonia, es una región donde habían unas iglesias, estaban los tesalonicenses, a ver si me ayudan ahí, sí. No, los filipenses, los bereanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegó a esa región y llegó a enseñar a los tesalonicenses, pero después pasó a Berea. Y los bereanos se caracterizaron, y queda reflejado ahí en Hechos capítulo 17, versículo 11, que eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era correcto. Fíjese cómo han cambiado las cosas. En una iglesia, una persona que escudriña las Escrituras para comprobar si lo que el que está delante está diciendo la verdad, es considerado como, está yéndote contra el ungido. ¿Eh? Es como un defecto. ¿Estás cuestionando al ungido de Dios? Por supuesto que sí, si aquí no hay ningún ungido de manera particular. Todos somos ungidos. Los que somos creyentes, no solamente somos hijos de Dios, sino que también tenemos la unción, lo dice Juan. Por lo tanto, los bereanos escudriñaban, cultivaban el pensamiento crítico y discernían. Entonces, aquí se abre un paréntesis, hermano, que no quiero dejar pasar. Entendiendo que el discernimiento es juzgar con justo juicio. Pero no es menos cierto que la Biblia nos dice que no debemos juzgar. Entonces se presenta la disyuntiva. ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? Por un lado nos dicen, no somos nadie para juzgar. Pero por otro lado encontramos que la Biblia sí nos llama a juzgar. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo número 7. Vamos a Mateo 7, por favor. Vamos a citar dos enseñanzas de Cristo que aparentemente podrían presentar una contradicción. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo número 7. Dice el versículo 1. Esto es categórico. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ya? Antes de comentar, anote lo que dice Juan capítulo 7, verso 11. Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, verso 24, perdón. Juan capítulo 7, verso 24. Dice así, Evangelio de Juan 7, 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino, esta es una adversativa, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Por un lado nos dice, no juzguéis para no ser juzgados, y por otro lado dice que sí debemos juzgar con justo juicio. ¿Cuál es la solución a este punto? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que entender lo siguiente. El contexto.
Porque hay un problema con nuestro idioma español, lo hemos dicho muchas veces, por eso que requiere muchos pasajes dedicarle tiempo. La palabra juzgar en sentido condenatorio en nuestra Biblia en español es la misma palabra que aparece en el sentido de discernir. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hablamos de juzgar en sentido de condenación, es la misma palabra, el mismo verbo, juzgar. Pero cuando se señala la idea de discernir la verdad, de establecer la verdad y de juzgar con justo juicio, también es la misma palabra, juzgar. Por lo tanto, el contexto es lo que nos da la claridad de cuándo esta palabra es usada para condenación o para un llamado exhortativo a que sí debemos juzgar. Por ejemplo, en Mateo 7, si esto no es tanto misterio, no necesita usted un diccionario interlineal para entenderlo, es solamente leer. Por ejemplo, en Mateo 7 dice así, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué le dice? Versículo 5. Hipocrisis. Tienes poca claridad en el juicio. Hipócrita, le dice. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y concluye con una expresión muy pura, propia de los judíos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué es lo que está citando nuestro Señor en el contexto? El juicio condenatorio. Por ejemplo, cuando yo voy a exigir algo de alguien, primero yo tengo que ver si lo que estoy exigiendo lo doy yo. No sé si me explico. A veces uno exige lo que no da. Es como decir, les exijo puntualidad cuando yo soy un impuntual. Les exijo preocupación por los demás cuando yo no me preocupo de nadie. Les exijo caridad cuando yo no tengo caridad con nadie. Eso se llama hipocresía. Y cuando yo condeno de esa manera, cuando juzgo a la persona, estoy usando el verbo juzgar con juicio condenatorio. A eso no estamos llamados nosotros, hermano, porque el juez es el Señor. Es decir, nosotros no podemos condenar a nadie, porque la Biblia establece que todos nosotros, aún los más espirituales, como usted, o como yo, podría ser también, somos pecadores. ¿Cómo quisiéramos no ser pecadores, cierto? Por eso que es muy importante, hermano, la palabra juzgar que conlleva condenación no está autorizada para nosotros, no podemos condenar. Pero ¿qué pasa si un predicador, voy a poner el ejemplo directo, está enseñando una barbaridad desde adelante? Está enseñando, por ejemplo, como en una oportunidad lo comentábamos, que la Trinidad está compuesta de 4 personas. Tenemos todo el deber de juzgar. No estamos condenando a la persona, pero sí juzgando la enseñanza de esa persona. Y eso sí el Señor lo manda a hacer. Por lo tanto, para sintetizar, porque no quiero invertir mucho tiempo en ese punto, cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, juicio condenatorio, no estamos autorizados. Como tu hermano es pecador, tú también eres pecador. Como tu hermano falla, yo también fallo. Como tu hermano tiene falencia, yo también tengo falencia. Cuando yo voy a una iglesia, debo entender que voy a un grupo de personas defectuosas aún. Como decía un hermano, y esto es muy sabio también, decía, imaginémonos cuando vamos caminando por las calles, ¿cierto? Y están rotas las veredas, están trabajando, y es bien incómodo, ¿eh? Y dice, rogamos disculpar las molestias, estamos trabajando para usted. Entonces decía este hermano, imaginémonos así, de una manera ilustrativa, pero en la práctica. Nosotros tenemos todos un letrero en nuestra espalda. Perdóname, hermano, Dios está trabajando en mí también. Perdóname todas las cosas, las omisiones o las comisiones que te han afectado tu ánimo, te han afectado tu comunión, lo que quieras.
porque yo también estoy aprendiendo y estamos todos aprendiendo y Dios está tratando con todos nosotros. Pero de mala forma podríamos decir, yo voy a la iglesia, están todos defectuosos. Y tú, yo, todos estamos defectuosos. Necesitamos del Señor. Por lo tanto, hermanos, el juicio condenatorio no debe estar en nosotros, pero sí el juicio justo. Cuando un hijo se está comportando mal, el deber del papá es decírselo. Y eso no es condenar al hijo, sino advertirle de los errores. Por eso que Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Usted, por ejemplo, puede ver a una persona rotosa, harapienta, y la juzga inmediatamente. Pero no debemos juzgar según la apariencia. Acuérdense que Santiago advierte de eso, ¿cierto? Dice, si veis llegar en una congregación una persona bien vestida, esta es una persona de bien, adelante, pase los primeros asientos, lo dice Santiago. Pero si usted ve entrar a una persona harapienta, rotosa, como se dice despectivamente, lenguaje que no debiera estar en nosotros como cristianos, pero lamentablemente ocurre, creo que el clasismo más absoluto está dentro de la iglesia, dice, no, quédate allá atrás, decía Santiago. Por lo tanto, eso no debe ser, no juzgar según las apariencias. Capaz que ese que tiene el chaleco roto sea más espiritual que tú. Dice, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, la Escritura sí nos llama a juzgar, a establecer el juicio justo, a establecer el pensamiento crítico, a discernir entre la verdad y la mentira, conforme, hermanos, a los parámetros de la palabra de Dios y no conforme a nuestro corazón defectuoso, aún defectuoso. El apóstol Pablo le dice a los corintios que el espiritual juzga todas las cosas. 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. Es decir, el creyente sí debe juzgar todas las cosas. Ya lo aclaramos, no con un juicio condenatorio, sino para establecer la luz de la verdad, separarla de la mentira, lo verdadero de lo falso, etc. Por ejemplo, hubo un conflicto ahí en Corintio. ¿Se acuerda que hubo un conflicto bien grave? Lo voy a comentar porque si nos vamos ahí vamos a invertir mucho tiempo. Hubo un conflicto bien grave. Había un miembro de esa congregación en Corinto que intimaba con su madrastra, es decir, la mujer de su padre, el hijo de él, se metía con la madrastra. Y la iglesia lo sabía, hermanos. Y Pablo corrige todo eso. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Cita estos conflictos que aparecen en la iglesia y que son de mala forma llevados a juicios ordinarios de tribunales humanos. Yo he conocido situaciones de iglesias que el conflicto tal entre hermanos se desbordó a tal punto de que establecieron juicios ordinarios. Ordinarios se entiende, ¿no? Juicios penales del mundo. Y Pablo usa esa palabra. ¿No hubo nadie espiritual aquí que pudo juzgar esto? Sin necesario de llevar esto a los incrédulos. Cuando hay conflicto entre hermanos, debe resolverse entre hermanos. Pero establecer querella con un hermano por A, B o C motivo, quiere decir o no son hermanos o están desobedeciendo a la palabra de Dios. Quiero enfatizar lo que dice Pablo. No hubo ningún espiritual que pudo haber juzgado, es decir, separado, comprendida la situación para distinguir quién está o no equivocado, que lo llevaron a los tribunales ordinarios. Eso lo dice en 1 Corintios, para que usted lo anote ahí, capítulo 6, versículo 5. Tiene que leer el contexto. De modo que, ya entendiendo ese preliminar, volvamos a Hebreos capítulo 5, hermanos, por favor. Fíjense que el versículo 11 menciona el contexto del libro de Hebreos, que lo estamos estudiando los jueves por si acaso. No sé si se le ha olvidado. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. La pregunta que surge al leer el versículo 11 aislado es, ¿acerca de qué? ¿Cierto? Acerca de esto. Estamos siguiendo, ¿no? Estamos acá. La pregunta es ¿acerca de qué? Yo lo he comentado en otras ocasiones. El libro de Hebreo, la epístola a los Hebreos, es compleja en el sentido de que usted no puede sentar doctrina de un versículo para adelante porque va conectando todos los puntos.
No es que el autor termina un punto y comienza uno nuevo, ¿ya? Y usted de ese nuevo podría partir una enseñanza. No, va conectando capítulo por capítulo, ¿cierto? Por ejemplo, bien rápido, capítulo 1 del capítulo 2 se separa por un por tanto, que es un conector. O sea, ese por tanto usted lo va a entender leyendo el capítulo 1. Capítulo 3, por tanto. Es decir, para entender el capítulo 3 tengo que leer el capítulo 2. Y para el capítulo 2, el capítulo 1. Es como un hilo conductor, ¿se entiende? Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La pregunta es, ¿acerca de qué? Si usted lee los capítulos preliminares, está hablando de la supremacía, de la superioridad de ¿quién? De Cristo. Eso no lo puede desconectar del libro de Hebreos. Y hay cosas profundas que hemos ido leyendo, repasando, descubriendo juntos los días jueves de la superioridad de Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, el sacerdocio de Aarón, el Señor superior a todo eso. Y para los hebreos no era fácil aceptar de buena primera que ya no era Moisés, sino que era el Hijo de Dios, era Jesús, Jesús de Nazaret, superior a Moisés. Tiene que haber sido tremendo. Por lo tanto, comienza este versículo 11 diciendo hay mucho que decir y de explicar, pero hay una responsabilidad humana, responsabilidad en el oyente. Miren lo que dice la segunda parte del versículo. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Bueno, todos nosotros, hermanos, eventualmente podemos hacer o cometer este error, tardos para oír, no prestar atención. Hay un llamado a estar prestos, hermanos, inclinar nuestro oído, o mejor dicho, elevar nuestro oído, porque el Señor inclina nuestro oído hacia nosotros, pero nosotros elevar nuestro oído a la palabra de Dios. Los destinatarios de Hebreos eran personas que habían descuidado el oír la sana enseñanza. Y dice el autor en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales de que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese que cuando nosotros no prestamos oído a la palabra de Dios, no crecemos. Ya, nosotros vemos nuestros bebés, la otra vez nos acordábamos cuántos de nuestros jóvenes, incluso adultos, fueron bebés entre nosotros y crecieron. Eso es lo natural. En lo espiritual es absolutamente lo mismo. Un creyente debe crecer, pero el crecimiento no es así automático y como se quiera, sino que debe ser un crecimiento alimentado, nutrido, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios entre en nosotros como un nutriente, ¿no es cierto?, como un alimento, debemos estar prestos a oír la palabra de Dios. Porque si venimos a este lugar y nuestros oídos están sordos, no vamos a salir beneficiados ni crecidos, no sé si se entiende. Si el beneficio que de venir usted acá es para usted, no es para el que está delante o para los que dirigen esta congregación. El beneficio de esta congregación es para cada uno de nosotros. La idea es que nos vamos distintos a como entramos, pero para eso tiene que haber una disposición de venir a escuchar. ¿Se entiende? Entonces, escuchamos, recibimos el alimento y vamos creciendo, porque la demanda es que ya nosotros enseñemos a otros. Uno dice, ¿cómo yo voy a enseñar a otros si no tengo claro, primeramente, a veces mi propia salvación? O sea, cuando uno a veces pregunta a personas que tienen años en la iglesia y se les pregunta, ¿usted es salvo o usted es salva? Titubean. Depende, no sé. ¿Cómo depende de qué? ¿Cómo no sé si lo esencial de todo creyente es que tenga claro los rudimentos de nuestra salvación? ¿Cómo le va a predicar el evangelio si usted misma o usted mismo no sabe si es salvo? ¿Se entiende? Por lo tanto, es un llamado, es un imperativo, es una demanda para el creyente oír para crecer. ¿Para qué? Para, dice la Escritura, para enseñarles a otros, teniendo necesidad, no teniendo la capacidad de enseñar a otros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
lo elemental, el abecedario, los rudimentos de la palabra de Dios. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿existen niños espirituales en las iglesias? Sí. Yo ahí me opongo absolutamente de aquellos que dicen que no existen los niños espirituales. Hay algunos que son de facción más dura, más cruda, que dicen que hay creyentes y no creyentes. Una persona que no muestra crecimiento, inmediatamente dicen esta persona no es creyente. Eso no nos compete a nosotros, lo sabe el Señor. Pero sí es necesario distinguir que el creyente debe ir creciendo. O sea, ver un bebé es agradable, pero verlo con bigote creo que no es muy agradable, ¿no es cierto? Imagínense un bebé con barba, ¿ya? Peludo. Es raro, es anómalo, es fenómeno. Tiene que crecer. Tiene que crecer para comenzar a discernir, a distinguir entre el bien y el mal. La otra vez veía un reportaje de los animales, porque yo prefiero ver los animales que el ser humano, ¿ah? Yo estos últimos, no sé, he estado viendo más el mundo salvaje que ver el verdadero mundo salvaje. Es una cuestión increíble. Bueno, hablaban de los gorilas. Y los gorilas son así de radicales. El hijo llega a tal edad y lo mandan para afuera. Se supone que ese hijo ya tiene que discernir. Es nada particular, ¿eh? No, el amor de padre a hijo es para siempre. Pero uno aprende, si lo hablamos en la casa en todo caso, pero ¿a qué me refiero? Que la naturaleza nos enseña que el bebé, la mascota, ¿cómo se dice? Estamos hablando en el mundo animal, la cría, muy bien, va creciendo y llega un momento que tiene que valerse por sí mismo. El pollito crece y vuela del nido, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto más en lo espiritual? Un ejemplo. El creyente debe tener herramientas propias para distinguir. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, a ver si me acompañan. En 1 Corintios, Pablo habla de esto de una manera bastante cruda, yo diría. Dice en el versículo 1 en adelante, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note que hay una relación entre ser carnal y ser niño en Cristo. ¿A qué se dedican los niños? A jugar. Usted no le puede hablar de cosas profundas porque no las va a entender, no las va a discernir, no las va a aceptar, se va a aburrir. Pero en la medida que este niño va creciendo, y va creciendo con buen alimento, llevémoslo al plano espiritual, con buen alimento espiritual, este niño va a ir madurando. Y si va madurando, va discerniendo entre el bien y el mal, se va dando cuenta y toma las mejores decisiones. Pero aquí el apóstol Pablo está confrontando una realidad en la iglesia en Corinto, que los creyentes ahí no eran muy espirituales, sino que eran carnales. Carnales guiados, en el original la idea es guiados por una mente carnal, natural. Es decir, una mente guiada todavía por la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Que todavía la tenemos, hermano. Bueno, hay mucho que decir al respecto. Nuestra carne está sentenciada, hermano. La carne no va a cambiar, por si acaso, ¿eh? Si usted dice, llevo 20, 30 años todavía luchando con estas cosas que están en mi carne, quiero decirle que 40 años más va a seguir luchando con esas cosas. Estoy exagerando. Usted debemos entender que la carne no va a cambiar. Si usted dice, no tengo ganas de ir a la congregación, esa es su carne. Si usted le cede terreno a su carne, bueno, no va a fructificar en nada, porque le está obedeciendo a la carne. Y si es carnal, no es espiritual. No pueden ser de las dos cosas, no puede haber comunión entre las dos cosas. Si es carnal, usted es un niño en Cristo. Vaya, llevo años y no he crecido. Vaya, llevo años y no he dado un fruto para Cristo. Pero aún hay tiempo. Si mientras haya vida y esperanza, reivindica tu vida, rectifícate con la ayuda del Señor.
qué le vas a exhibir al Señor si ahora mismo Él nos llama a su presencia y nos llama a rendir cuenta? Bueno, Pablo por eso lo hacía con los corintios, no para fastidiarlos, no para que él se sintiera mejor que los demás. Versículo 2. Os di a beber leche, no vianda. Es decir, obviamente un bebé no puede comer alimento sólido, ¿ya? Porque no estaban capacitados para recibir alimento sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, conectando con Hebreos 5, debiendo ser ya maestros, es decir, enseñándoles a otros, todavía no están capacitados de recibir enseñanza consistente, alimento sólido, porotos, legumbre. ¿Ah? Versículo 3, da las razones, porque aún sois carnales, es decir, porque aún no hay crecidos, no habéis crecido. El lenguaje español antiguo es más difícil, porque todavía eres niño. Pues habiendo entre nosotros, note, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Note que aquí no muestra ningún pecado de los clásicos de iglesia. Siempre los pecados clásicos de iglesia son adulterio y fornicación. Mientras usted no adultere, mientras no fornique, todo bien. El problema es que el Señor hiló tan fino que dice a los hombres, si usted mira a una mujer de su prójimo con otros ojos, usted ya pecó. Entonces hay mucha hipocresía en la iglesia, ¿eh? Dicho muy de paso. Por lo tanto, aquí está hablando de cosas que a veces pasan pero demasiado desapercibidas. Celos, celopatías, hermano, entre nosotros. Es decir, ambiente de que yo me allego a un grupo que es mío y nadie más que mío. Y no dejo entrar a nadie más. Y me enervo si eso se rompe. Eso es celopatía. Y esa la celopatía es bien seria. Puede ocurrir en las familias, entre hermanos. La otra vez hablábamos un poco de eso, ¿cierto? El mejor ejemplo de problemas de familias, o los mejores ejemplos de problemas de familia y de iglesia están en la Biblia. Uno dice, la familia de los creyentes está inmune a todo esto. Ojalá fuera así. Ahí usted tiene los hijos de Jacob, ¿cierto? Que odiaron, repudiaron a su hijo, a su hermano, llamado José. Envidias, pleitos. Mamás que favorecían a uno y despreciaban a otro y viceversa. Carnalidad, niñerías que todavía no las entregamos en Cristo. No hay solución. Y pueden pasar años, pueden pasar décadas. Y seguimos con la cerviz, pero intacta, en lugar de cerrarla, de doblarla, ¿cierto? Y de someternos al Señor. En esa iglesia había pecados de celos, contiendas, divisiones, disensiones. Y Pablo, clarito, nada de adornar la Biblia, la palabra. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no soy carnales, haciendo partidismo dentro de la iglesia. Yo prefiero este hermano porque este me dice cosas lindas. No me gusta el otro porque me dice cosas que se cree perfecto. No, si nadie se cree perfecto. Te está advirtiendo para tu bien. Nos estamos advirtiendo para nuestro bien. Saquemos esa idea, hermano, prejuiciosa. Lo voy a poner en el ámbito familiar, de que un padre me exhorta o me reprende porque me tiene mala. No, esto tiene que ser de una manera correcta, considerada con altura de mira, hermanos. Pero en Corinto había parcialidad. ¿Y qué dice Pablo? No sois carnales, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Aquí ninguno de nosotros tiene más alto precio. Ninguno fue comprado a más alto precio que su hermano. Somos todos hermanos. Saquemos, desmitifiquemos esa idea. Muy religiosa, el clero por arriba y los laicos por abajo, dejémoselo al mundo, a la iglesia mundana, a la iglesia que le gusta tener esos tronos arriba para exhibirse como mejores que los demás. La iglesia de Cristo, la que emana de la Biblia, no tiene esa idea piramidal, jerárquica, de escalafones. ¿Qué es lo que son? Apolo o Pablo, dice acá servidores, por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Mire lo que dice Pablo, lo dice de primera fuente del mismo. Yo planté, Apolo regó. Apolo era un gran predicador. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios, y el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla, hermano. Versículo 7. Así que, conclusión, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo lo vamos aprendiendo esto? Con el discernimiento, con el crecimiento. Y para crecer y para discernir debemos alimentarnos, oír la palabra de Dios. Si nos confronta, no enojarme con el que lo dice, sino establecer una relación con Cristo. Señor, tu palabra me dice que yo estoy mal. Sacamos afuera al quien lo dijo. La palabra, ¿te confronta o no te confronta? Si te confronta es porque tú estás mal, indistintamente quién lo dijo. Porque si tú no tienes el problema, ¿por qué te vas a enojar? ¿Cierto? Si a ti te dicen los impuntuales, si yo soy puntual, ¿por qué me voy a sentir aludido? Pero si te confrontas es porque tú estás mal. ¿Y cómo logras juzgar con justo juicio aquello? Con crecimiento, con madurez, con discernimiento. Que el Señor bendiga.